Buenas, en este video voy a explicar la tarea 4 de la clase de Cisco, en la segunda unidad, en la cual consiste en realizar los comandos del capítulo 2 al capítulo 20 en la sección de módulos de la plataforma en Netacad, realizando pues los ejercicios em, de nuestro apartado de ND Linux Unchained, ¿verdad? Que sería en esta parte nuestro curso para poder realizar en nuestro laboratorio. Entonces, nos habían pedido realizar en la sección de módulos, se encuentra en la sección de contenido del curso, deberá de realizar un video utilizando los comandos del capítulo 2 al capítulo 20. Recordando que estos comandos se deberán realizar en la consola virtual Ubuntu, que es la plataforma con la que vamos a trabajar ahorita, la consola mejor dicho, que se encuentra al lado derecho de la plataforma. Una vez realizados todos los comandos que se encuentran resaltados de color negro, hay que subir el video y luego adjuntar el link a Classroom de la clase de Cisco. Entonces ya estamos aquí en el curso de Linux, como se puede ver ya estoy aquí. Entonces nos vamos a ir a la sección de módulos, nos vamos a ir a donde dice el contenido del curso y vamos a cargar el contenido de una ventana nueva. Vamos a esperar a que cargue el contenido. Está cargando. Y como se puede ver a continuación, esta sería nuestra consola virtual. Esta sería la plataforma de Linux. Entonces aquí sería, como se puede ver aquí en pantalla, aquí sería nuestra plataforma para poder escribir todos los comandos que queramos, ¿verdad? Bueno, en este caso, pues los que nos están pidiendo, que sería del capítulo 2 hasta el capítulo 20. Entonces, vamos a empezar. Primero, estamos comenzando con la sintaxis de comandos básicos, donde nos está diciendo que este módulo se ocupa exclusivamente de la CLI, o interfaz de línea de comandos, en lugar de la GUI o interfaz gráfica de usuario con la que quizás esté más familiarizado. El terminal CLI es una poderosa herramienta y a menudo es el método principal utilizado para administrar dispositivos pequeños de bajo consumo, servidores de computación de gran capacidad en la nube y mucho más. Una comprensión básica del terminal es esencial para diagnosticar y reparar la mayoría de los sistemas basados en Linux. Puesto que Linux se ha vuelto tan omnipresente, incluso aquellos que planean trabajar con sistemas que no utilicen el núcleo Linux pueden beneficiarse de tener una comprensión básica del terminal. ¿Qué es un comando? Un comando es un programa de software que, cuando se ejecuta en el CLI, que es la interfaz de la línea de comandos, realiza una acción en el ordenador. Cuando usted escribe un comando, el sistema operativo ejecuta un proceso para leer su entrada, manipular datos y producir resultados. Un comando ejecuta un proceso en el sistema operativo que luego hace que el ordenador realice una tarea determinada. Bueno, entonces empezando en el número 1, estamos diciendo que para ejecutar un comando, el primer paso es escribir el nombre del comando. Hay que hacer clic en el terminal de la derecha, escribir ls y pulsar enter. Aquí vamos a obtener un resultado parecido al siguiente ejemplo. Entonces vamos a darle aquí, vamos a darle enter, y como se puede ver en pantalla tenemos el SI admin localhost, que sería nuestro servidor, en este caso, ¿verdad? Este es el primer código que nos está pidiendo, es escribir el comando de ls. Entonces lo escribimos y como se puede ver tenemos desktop, documents, download, music, picture, public template by videos. Entonces esto sería donde generalmente el nombre del comando se basa en la tarea que hace o en lo que el programador que creó el comando cree que mejor describe la función del comando. Por ejemplo, el comando ls muestra una lista de información sobre archivos. Asociar el nombre del comando con algo técnico sobre lo que hace puede ayudarle a recordar los comandos más fácilmente. A tener en cuenta, generalmente los comandos distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, ls es incorrecto, o sea, ls en mayúsculas, como se puede ver en pantalla, ¿verdad? Es incorrecto y generará un mensaje de error, pero ls en minúsculas es correcto y se ejecutará normalmente. Entonces, vamos a seguir, donde nos dice que la mayoría de comandos siguen un patrón de sintaxis simples. Primero va el comando, las opciones y luego los argumentos, ¿verdad? Entonces, como se puede ver, este sería el número 1, sería el capítulo 2. Vamos a ir al 2.1
donde vamos a conocer los argumentos. Un argumento se puede usar para especificar algo sobre lo que el comando debe actuar. Si el comando ls se le da el nombre de un directorio como argumento, obtendremos como resultado una lista del contenido de ese directorio. En el siguiente ejemplo, el directorio documents se utilizará como argumento. Entonces, como se puede ver en pantalla, vamos a utilizar el servidor y vamos a colocar el siguiente código. Documents, y nos va a aparecer de la escuela el trabajo, ¿verdad? Que en este caso vamos a ver. Nos dice que el resultado es una lista de los archivos incluidos en el directorio de documentos, ¿verdad? A ver, ¿está bien? Sí. Debido a que Linux es de código abierto, contiene algunas funciones curiosas que han sido agregadas por sus programadores y usuarios. Por ejemplo, el comando aptitude es una función de gestión de paquetes disponible en algunas versiones de Linux. Este comando acepta mu como argumento. Entonces sería lo siguiente. Entonces vamos a poner aptitude mu. Entonces sería que nos aparece que there are no easter egg in this program. O sea que no hay ningún easter egg en el programa, ¿verdad? Entonces, este comando no solamente es lo que parece. Hay que seguir leyendo para saber qué hay más de este truco. Entonces, esto nos invita al 2.2, ¿verdad? Entonces ya tendríamos la sección de opciones, ¿verdad? Que nos dice que las opciones se pueden utilizar para modificar el comportamiento de un comando. En la página anterior, el comando ls se utilizó para enumerar el contenido de un directorio. En el ejemplo siguiente, la opción "-1" o "-l", en este caso, se agrega al comando ls para obtener el resultado de pantalla larga y proporcionar más información sobre cada uno de los archivos enumerados. Entonces vamos a colocar ls -l, creo que sí es l, sí, perdón. Entonces, como se puede ver, está igual, o sea, nos dan un 32 y nos aparecen todos los distintos por el comando que nos acaba de aparecer. Entonces todos nos acaban de aparecer que dice que a menudo el carácter elegido para el comando es mneotécnico de su propósito en inglés. Por ejemplo, la letra L o I para indicar largo, no, entonces sería L, perdón. La letra L para indicar largo o R para invertir. De forma predeterminada, el comando ls imprime los resultados en orden alfabético. Al agregar la opción "-r, se imprimirán los resultados en orden alfabético inverso. Entonces, como vamos a probar ahorita, le vamos a colocar ls -r, que habíamos dicho, que como ya habíamos mencionado anteriormente, se van a imprimir los resultados en orden alfabético inverso. Entonces, esto sería el resultado. Nos aparece que primero va videos, porque obviamente la V, luego va la T, la P, y por ejemplo si hubiera una palabra con A, por ejemplo archivo, algo así, entonces esa sería la primera palabra, pero empieza desde la V por el orden alfabético inverso, hasta la D, que sería la más cercana a la A. Entonces nos dice que se pueden usar varias opciones a la vez, ya sea como opciones separadas como en "-r", "-l", "-r" o combinadas como "-lr". El resultado de los siguientes ejemplos sería el mismo, es decir, que sería el que está en pantalla, ¿verdad? Entonces, como se ha explicado anteriormente, "-l" proporciona un formato de listado largo y "-r" invierte el listado. El resultado de usar ambas opciones será un listado largo en orden alfabético inverso. Sería el siguiente, entonces vamos a colocar ls -l -r. Entonces nos va a mostrar un listado largo en orden alfabético inverso. Entonces, ese sería el resultado, donde nos dice que los comandos pueden utilizar muchas combinaciones de opciones y argumentos. Las posibilidades para cada comando serán únicas. Recuerda que los huevos de Pascua, los easter eggs del comando aptitude, entonces nos dice que es el que ya vimos, es este, el de los easter eggs, donde nos dice que es posible modificar el comportamiento de este comando usando opciones. Ve lo que sucede cuando se agrega la opción "-v", que sería el verbose. Entonces vamos a poner el aptitude "-v mu, otra vez, y sería este resultado, donde nos dice que realmente no hay ningún easter egg o huevo de Pascua, como se había dicho aquí, en el comando. Entonces nos dice que mediante la combinación de múltiples opciones "-v, podemos obtener una variedad de respuestas. Entonces, por ejemplo, si copiamos lo mismo,
ahí, aptitud menos VV, o sea, W, tendríamos este resultado. Didn't I really tell you that there are no Easter eggs in this program? O sea, que realmente no sabe si hay un Easter egg en el programa, ¿verdad? Entonces nos dice que recuerde que las varias opciones se pueden detonar por separado o combinadas, ¿verdad? Entonces se refiere a aptitud menos V, mu, o sea, la W, se puede hacer junto, o sea, se puede hacer junto o separado. Entonces, vamos a seguir con el capítulo 3. Bueno, aquí nos dice imprimir el directorio de trabajo. Entonces, para descubrir dónde se encuentra actualmente dentro del sistema de archivos, podemos utilizar el comando pwd. El comando pwd imprime el directorio de trabajo, que es Print Working Directory, su ubicación actual dentro del sistema de archivos, que sería opciones. Hay que tener en cuenta que no hay que encender la impresora todavía. En los inicios de la computación, el resultado de un comando se envía directamente a impresoras físicas. Este método ha sido reemplazado por pantallas de video que muestran información más rápidamente. Aún así, actualmente seguimos utilizando la pantalla a imprimir, aunque el resultado se esté mostrando en una pantalla. Entonces, haciendo el código, sería pwd, que nos aparece que es home, y nos aparece que es la carpeta de administrador, ¿verdad? Eso sería el admin, ¿verdad? Donde nos dice que el resultado del comando anterior indica que el usuario está actualmente en su carpeta de inicio, tal y como muestra el sistema de archivos siguiente. O sea, este sería la carpeta de inicio del usuario, donde aquí nos aparece todas nuestras carpetas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí están las de anteriores, y aquí en este caso la que estamos utilizando sería la de home, ¿verdad? De casa o hogar. Entonces hay que considerar esto. Obsérvese que nuestras máquinas virtuales emplean un indicador para mostrar el directorio de trabajo actual, resaltado en el color azul. En el primer mensaje, el carácter azul es equivalente a home admin y representa el directorio del inicio de usuario, que sería este. Entonces, dice que después de cambiar de directorio, aprenderemos cómo hacerlo en la siguiente sección, donde la nueva ubicación también se puede confirmar en el nuevo indicador que nuevamente se muestra en azul, es decir, lo que nos aparece que es el etc calendar. Entonces nos vamos al siguiente capítulo, que sería el cambio de directorios, donde nos dice que los archivos se utilizan para almacenar datos como texto, gráfico y programas. Los directorios son un tipo de archivo utilizado para almacenar otros archivos. Proporcionan una estructura organizativa jerárquica, donde nos dice que la siguiente imagen, es esa, muestra una versión abreviada de la estructura del sistema de archivos de nuestras máquinas virtuales, donde nos dice que al iniciar una máquina virtual nueva, ya sea abriendo el curso o después de usar un botón de reinicio, usted inicia una sesión como usuario en el SI admin en su directorio principal, resultado en azul a continuación, es decir, esa carpeta. Entonces hay que utilizar el comando cd, change directory, para cambiar el directorio y navegar por la estructura del sistema de archivos. Entonces, si examina el gráfico anterior, notará que el directorio Documents se encuentra dentro del directorio de inicio Home, donde usted se encuentra actualmente. Para desplazarse al directorio Documents, hay que utilizarlo como argumento para el comando cd. Entonces, vamos a escribir cd, o sea que vamos a cambiar el directorio de los documentos, donde pues ya como se puede ver en pantalla, se ha cambiado exitosamente. Dice que los directorios son equivalentes a las carpetas en Windows y Mac OS. Al igual que estos sistemas operativos más populares, una estructura de directorios Linux también tiene un nivel superior. No se llama mi PC, sino directorio raíz, root, y está representado por el carácter diagonal. Para desplazarse al directorio root hay que utilizar el carácter diagonal como argumento del comando cd, es decir, que para poder llegar a esta parte hay que poner cd diagonal, donde nos dice que no se ha cambiado, pero bueno, esto sería así. Saber, documents sigue apareciendo. Bueno, entonces como se puede ver, eso sería para poder cambiarlo, ¿verdad? Donde nos dice que el argumento para el comando cd es más que el nombre de un directorio. En realidad es una ruta path, donde que
una ruta es una lista de directorios por el carácter diagonal. Por ejemplo, home, admin es la ruta de directorio de inicio. Imagine que el sistema de archivos es un mapa. Las rutas son las instrucciones que indican paso a paso la ubicación de cualquier archivo dentro del sistema de archivos. Hay dos tipos de rutas, absolutas y relativas. Las rutas absolutas comienzan en la raíz del sistema de archivos, mientras que las rutas relativas comienzan en su ubicación actual. Aquí nos dice que las rutas absolutas, nos dice que una ruta absoluta le permite especificar la ubicación exacta de un directorio, siempre comenzando en el directorio root. Por lo tanto, siempre comienza con el carácter de diagonal. La ruta al directorio de inicio, home, es una ruta absoluta. La ruta comienza en el directorio root, que se mueve al directorio de inicio, home, y a continuación al directorio de admin. Esta ruta es una interfaz gráfica de usuario GUI, como la de su ordenador personal aparecería así, que es como se puede ver en pantalla, ¿verdad? Entonces dice, hay que utilizar esta ruta como argumento para el comando cd para volver al directorio principal usuario sadmin. Entonces vamos a colocar lo siguiente. Entonces, no sé si se puede quitar. Nos vamos aquí nuevamente. Vamos a colocar diagonal cd diagonal home admin. Pues no bash home, no specify our directory. Aquí pues no sé la verdad porque desde este punto pues ya no cargó el comando, pero siguiendo con el código, dice que aunque no aparezca el resultado en la línea de comando, significa que el comando se ha ejecutado correctamente. Hay que continuar y confirmar que así un resultado del comando pwd. Entonces hacemos lo mismo, pues a ver, aquí cuando entramos a documents, vamos a ver, pwd, pues aquí ya nos aparece que pues nuevamente pues ya estamos aquí en el home admin documents. Entonces nos dice después que las rutas relativas, una ruta relativa ubica un archivo en relación con la ubicación actual del usuario en el sistema de archivos. Las rutas relativas no comienzan con el carácter de diagonal, sino que comienzan con el nombre de un directorio. Eche otro vistazo al primer ejemplo de comando cd. En este caso el argumento es un ejemplo de la ruta relativa más simple, el nombre de un directorio en su ubicación actual, que en este caso sería el cd documents, ¿verdad? Que en este caso, pues bueno, como se puede ver a continuación, nos dice que es el cd documents y nos aparecería el mismo documento. Entonces, como se puede ver aquí serían las carpetas donde nos dice que la siguiente imagen muestra un mapa de los archivos contenidos en el directorio de admin, que actualmente se encuentra en el directorio de documentos y desea desplazarse al directorio de art. A ver, ¿todo bien? Una ruta relativa dice que comienza con el directorio actual, sin embargo, este no se incluye en la ruta. El primer paso sería pasar al directorio school y a continuación pasar al directorio de art. Hay que utilizar nuevamente el carácter de diagonal para separar los nombres del directorio. El resultado de schoolart es una nueva ruta relativa del directorio de documentos hasta el directorio de art. Entonces, como se puede ver, hay que utilizar la ruta relativa como argumento para el comando cd para desplazarse en el directorio de arte. Entonces, teniendo el documents así, vamos a darle al cd school art, donde ya tenemos nuevamente el art, y ahorita vamos a utilizar el comando pwd para confirmar que el cambio ha ocurrido. Entonces vamos a darle pwd y efectivamente se ha guardado el cambio, ¿verdad? Bueno, lo hemos confirmado. Entonces, hay que tener en cuenta que el resultado del comando pwd es la ruta absoluta del directorio de art. Entonces, como se puede ver, aquí está la carpeta del diagonal, luego va home, que luego nos lleva a admin, documentos, escuela y art.
Aquí nuevamente nos dice que hay que tener en cuenta que en el ejemplo anterior el comando cd siguió la ruta de schoolart, pero una ruta también se puede dividir en varios comandos cd. El siguiente conjunto de comandos lograría los mismos resultados, o sea, cd school y cd art, ¿verdad? Bueno, ahorita tenemos los accesorios directos o atajos. 2 puntos. Independientemente del directorio en el que se encuentre el carácter 2 puntos, siempre representa un directorio superior en relación al directorio actual, a veces denominado el directorio padre. Por ejemplo, para pasar el directorio art al directorio school, que sería este, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a poner aquí cd para poder cambiarlo de directorio. Y como se puede ver que el bash no se ha confirmado. Entonces, dice que un punto, saber, cd, saber sería cd, aquí está, ya sea correcto. Entonces nos dice que un punto, independientemente del directorio en el que se encuentra el carácter puntito, siempre representa su directorio actual. Para el comando cd, este atajo no es muy útil, pero será útil para los comandos que estudiaremos en las siguientes secciones. Este símbolo nos dice que el directorio principal del usuario actual está representado por el carácter. Como se indicó anteriormente, siempre comienza su sesión como usuario de admin, cuyo directorio de inicio se encuentra en home y admin. Para volver a su directorio de inicio en cualquier momento puede ejecutar el siguiente comando. Entonces vamos a volver a nuestro directorio. Entonces vamos a copiar esto para más fácil. Vamos a pegar. A ver. Ok. A ver, lo vamos a poner aquí. Ahí está. A ver. Bueno, aquí, vamos a ver, sería cd. Pues podría ese puntito. Ahí está. Lo cargamos. Que ya volveríamos a nuestra dirección actual. Entonces, vamos a la siguiente sección. Que estaríamos la sección 5. Bueno, la sección 5 dice que son listados de archivos donde el comando ls se utiliza para enumerar el contenido de un directorio. Se ha visto cómo se utilizan varios ejemplos anteriores. Esta página le ayudará a sentirse más cómodo con su uso. De forma predeterminada, el comando ls usado sin opciones o argumentos mostrará los archivos contenidos en el directorio actual, cual sería lo mismo. Entonces vamos a crear ls nuevamente para tener todos nuestros archivos. Entonces, de forma predeterminada, el comando ls, pues vamos a usar, es lo que ya habíamos mencionado. Como se puede ver que tenemos todos nuestros archivos en el directorio actual. Entonces, para obtener información detallada sobre los archivos, como el tipo de archivo, los permisos, propiedades o el sello horario, hay que ejecutar una lista larga usando la opción "-l" con el comando ls. En el ejemplo siguiente, se utiliza una lista del directorio var_log, ya que proporciona una variedad de resultados. Entonces, sería lo siguiente. Entonces, ls -l, nuestra diagonal, var, diagonal nuevamente, log y diagonal. Entonces le damos cargar, donde nos dice que, bueno, creo que aquí está malo. Entonces nuevamente vamos a probar. A ver, -l, espacio, var, log, espacio. Ahí está. No sé qué tenía malo antes. El espacio. Entonces, como ya se puede ver aquí, sería total. Nos muestra un poquito diferente a como aparece en pantalla, pero creo que no importa. Entonces aquí nos aparecen todos nuestros comandos, donde nos dice que cada línea corresponde a un archivo contenido en el directorio. La información sobre cada archivo se puede dividir en campos separados por espacios. Los campos son los siguientes, donde nos aparece el -r, r, -rr, que sería el 1, el root 1 y el 2, que serían estos dos, ¿verdad? Donde nos dice que el primer campo contiene en realidad 10 caracteres. El primer carácter indica el tipo de archivo y los 9 siguientes especifican permisos, los cuales los tipos de archivos son los siguientes: el símbolo D, -l, L,
S, la P, la B y la C, donde los tipos de archivos sería el directorio, el archivo ordinario, los enlaces simbólicos, el socket, la tubería, el archivo bloque y su archivo carácter. Entonces, al tener esto en cuenta, el primer archivo alternative log es un archivo normal, mientras que el segundo archivo Apache2 es un directorio D. Entonces aquí, como se puede ver en pantalla, tenemos nuestros permisos. Entonces, los permisos indican cómo determinados usuarios pueden acceder a un archivo. Hay que seguir leyendo, dice. Entonces tenemos nuestros números de enlaces directos, el propietario del archivo, el grupo propietario del archivo, el tamaño del archivo, donde nos dice que los directorios y archivos más grandes pueden mostrarse en kilobytes, ya que mostrar su tamaño en bytes resultaría en un número demasiado grande. Por lo tanto, en el caso de un directorio, este podría ser un múltiplo de tamaño de bloque utilizado por el sistema de archivos. El tamaño de bloque es el tamaño de una serie de datos almacenados en el sistema de archivos. Donde aquí pues ya tenemos el serie horario tiempo y el nombre del archivo. Entonces, hay que tener en cuenta que en el caso de enlaces simbólicos, un archivo que apunta a otro archivo, el nombre del enlace se mostrará junto a una flecha y el nombre de la ruta del archivo original, como se puede ver en pantalla. Entonces, dice, ordenar archivos. Por defecto, el resultado del comando ls está ordenado alfabéticamente según el nombre del archivo, pero también se puede ordenar usando otros métodos. Nos dice que la opción "-t" ordenará los archivos por su sello de tiempo, o sea, sería timestamp. Entonces vamos a probar, donde vamos a poner nuevamente ls "-lt", y espacio, var, espacio, log, y lo probamos. Donde, como se puede ver en pantalla, pues nos acaban de cargar todos nuestros archivos, ¿verdad? Donde nos dice que también la opción "-s", que sería el tamaño, va a ordenar los archivos por tamaño de archivo. Es decir, que aquí mostró por el tiempo, por ejemplo, aquí mayo 5, diciembre 7 del 2014, o sea, por ejemplo, este está del 2017, bueno, este sería el 2017 y de último del 2014, porque es por el sello del tiempo. Entonces la opción S sería por el tamaño. Entonces vamos a poner ls, vamos a ver, vamos a borrar esto, a ver. ¿Está? Entonces, perdón, vamos a poner ls menos l menos s menos s, está, menos l, ls menos l menos s, espacio var, espacio log, bueno, diagonal log. Como se puede ver aquí, nos muestran todos los archivos por tamaño, ¿verdad? Entonces, también hay una opción que es de "-r", que es para reversa, donde va a invertir el orden de cualquier tipo de ordenación. Hay que observar la diferencia cuando se agrupa el ejemplo anterior. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a agruparlo con el anterior. Entonces significa que vamos a poner el lsr, donde vamos a poner el var log. A ver, ahí, no, var, ahí está. Entonces lo probamos y como se puede ver en pantalla, pues ha funcionado correctamente. Entonces, los números en el campo de tamaño de archivo cambian de descendiente a ascendente. De descendente a ascendente. Entonces, utilizando solo la opción "-r, con la lista de archivos en el orden alfabético inverso, entonces nos daría este resultado. Entonces vamos a utilizar el ls-r, diagonal var, diagonal log, lo cual sería así. Entonces, ¿sabías que se puede juntar el Linux a esto? Pues bueno, ese sería el resultado. Entonces vamos a seguir con nuestra siguiente sección, la cual sería la sección número 6, donde nos dice el acceso administrativo. Hay muchos comandos de Linux que tratan con información confidencial como contraseñas, hardware sistema u otros que operan bajo circunstancias excepcionales. Evitar que usuarios ordinarios que ejecuten esos comandos ayuda a proteger el sistema. Entonces, hay que iniciar sesión como usuario root, donde proporciona un acceso administrativo y le permite la ejecución de algunos de los comandos privilegiados. Entonces aquí tenemos el comando su, donde este comando le permite actuar temporalmente como un usuario diferente. Lo hace creando un nuevo shell, donde el shell es simplemente una consola de entrada de texto que le permite escribir comando. De forma predeterminada, si no se especifica una cuenta de usuario el comando su
abrirá un nuevo shell como usuario root, proporcionando privilegios administrativos. Entonces aquí nos dice, ¿verdad? Después de ejecutar el comando su, se requiere una contraseña. En nuestras máquinas virtuales, la contraseña para la cuenta root y admin es netlab123. Si alguna vez se olvida la contraseña, esta se muestra cada vez que se inicia una nueva máquina virtual. Como medida de seguridad, la contraseña no será visible mientras la escribe. Entonces, tenemos aquí su menos, no está pidiendo la contraseña, ¿verdad? Entonces dice que tenga en cuenta que el símbolo del sistema ha cambiado para reflejar que ahora ha iniciado sesión como un usuario root. Para cerrar la sesión y volver a la cuenta de admin, use el comando exit. Note cómo el símbolo vuelve a cambiar. Entonces le damos aquí. Entonces le vamos a dar aquí al este. Y le vamos a dar exit. ¿Verdad? Entonces, para este sería... Vamos a darle el comando de exit. Saber. Pues aquí pues no... Password. A veces sí... Bueno, saber. Vamos a probar nuevamente. Vamos a poner aquí eso. Nos da el password. Nos manda el... No sé por qué escribe. Porque después nos tira aquí error. Pero bueno, teniendo eso en cuenta. Saber. Porque aquí nos estaría pidiendo el root localhost. Que en este caso si le damos al usuario. Pues tenemos lo siguiente. Que sería el... si le damos aquí exit. Pues no agarra, ¿verdad? No sé por qué. Pero bueno, siguiendo con el código nos dice que para evitar ejecutar comandos sensibles o privilegiados hemos configurado el comando stream locomotive, que sería el SL, para que requiera el acceso administrativo. Si el comando se ejecuta como administrador aparecerá un mensaje de error. Entonces si le damos aquí SL, el permiso no sea denegado, le vamos a dar nuevamente SL, donde pues bueno, el permiso como se puede ver aquí en pantalla 2 veces nos lo han denegado, como se puede ver aquí. Entonces dice que hay que utilizar el comando su para cambiarla a la cuenta root y ejecutar el comando sl con un acceso administrativo. Entonces le vamos a dar aquí su diagonal, donde nos pide la contraseña. Bueno, entonces aquí nuevamente lo más probable es que va a tirar error porque no probamos aquí. Entonces, bueno, entonces vamos a darle aquí, damos espacio, donde vamos a darle sl y nos ha permitido denegado el error otra vez. Nuevamente este comando pues no entiendo muy bien su funcionalidad porque no funciona aquí, pero bueno. Aquí nos dice hay que volver a utilizar el comando exit para volver a la cuenta de admin, ¿verdad? Que en este caso pues aunque lo pruebe, nuevamente no va a funcionar. 2 veces lo he probado y no sigo sin entender cuál es el error. Pero no, bueno. Luego tenemos el comando sudo, que nos dice que el comando sudo permite a un usuario ejecutar un comando como otro usuario sin tener que crear un nuevo shell. Para ejecutar un comando con privilegios administrativos hay que utilizar el comando como argumento para el comando sudo. Al igual que pasa con el comando sudo asume por defecto que la cuenta del usuario es root y debe usarse para ejecutar comandos. Entonces, vamos a ejecutar el comando cl como un usuario root poniendo sudo delante de él. Entonces tenemos el admin localhost, donde vamos a darle, vamos a poner aquí, sudo sl, nos dice que sudo password for admin. Entonces en este caso pues nos dice que, y entonces si pongo aquí nuevamente nos van a pedir esta cosa, ¿verdad? Entonces nos dice que una vez contemplado el comando observe que el símbolo del sistema no ha cambiado. Usted continúa bajo la cuenta de inicio de admin. El comando sudo solo proporciona el acceso administrativo para la ejecución del comando especificado. Esto es una ventaja ya que reduce el riesgo de que un usuario ejecute accidentalmente un comando como usuario root. Entonces la intención de ejecutar un comando es clara. El comando se ejecuta como si root si se prefija con el comando sudo. De lo contrario, el comando se ejecuta como un usuario ordinado, ¿verdad? Entonces vamos a darle aquí exit. Vamos a ver si puede salir. Sorry, try again. Bueno. Bueno, pues
Aquí no sé qué ha pasado. Bueno, en este caso, pues porque solo tiene 3 intentos. Entonces sería así. Vamos a ver. Starting the main name service. Bueno, mientras carga esto, nuevamente esto. Vamos a ir a la número 7, donde nos están hablando de los permisos, ¿verdad? Aquí nos dice que los permisos determinan la forma en que los diferentes usuarios pueden interactuar con un archivo o directorio. Al enumerar un archivo con el comando ls-l, el resultado incluye información sobre sus permisos. Para nuestro ejemplo usaremos un script llamado hello.sh ubicado en el directorio de documentos. Entonces hay que hacer lo siguiente. Entonces nos vamos a cd, documentos, vamos a hacer esto. Documentos, y nos vamos a tener los documentos. Entonces ahorita vamos a hacer el siguiente código, donde nos dice que es -l hello.sh y nos mandaría lo siguiente, ¿verdad? Que sería esto. Entonces a continuación repasamos los campos más relevantes para los permisos. Tenemos los tipos de archivos, ¿verdad? Que en este caso el primer carácter de esta salida indica el tipo de archivo. Recuerde que si el primer carácter es un menos, este es un archivo ordinario. Es decir, que este es un archivo ordinario. Si el carácter fuera una D, se trataría de un directorio. Entonces tenemos los permisos, el propietario, el grupo y demás. Entonces los tipos de permisos nos dice que un archivo directorio puede presentar 3 permisos diferentes: leer, escribir y ejecutar. La forma en que se aplican estos permisos difiere entre archivos y directorios, como se muestra en la tabla siguiente. Entonces sería los permisos, efectos sobre los archivos y efectos sobre los directorios, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que comprender qué permisos aplican en cada momento es una aptitud importante cuando trabajamos con Linux. Por ejemplo, considerar el siguiente conjunto de permisos, que sería el que está mostrado en pantalla. Entonces vamos a ir a la número octava, a la número 8, donde está pidiendo cambiar los permisos de archivos. Nos dice que el comando chmod se utiliza para cambiar los permisos de un archivo o directorio. Solo el archivo raíz, que sería root, o el usuario propietario del archivo puede cambiar los permisos de un archivo. Hay 2 métodos para cambiar permisos usando el comando chmod: el método simbólico y el método octal. El método simbólico es útil para cambiar un conjunto de permisos a la misma vez. El método octal o numérico requiere conocer el valor octal de cada uno de los permisos y requiere que los 3 conjuntos de permisos, usuario, grupo y otros, se especifiquen cada vez. Para simplificar las cosas, solamente trataremos del método simbólico. Para obtener más información sobre el método octal, eche un vistazo al curso del NDG Linux Essential. Bueno, entonces aquí vamos a utilizar el siguiente comando para cambiar el directorio de documentos. Bueno, que en este caso ya lo tenemos, pero vamos a volver. CD. Vamos a ver. Lo vamos a pegar. Bueno, ya estamos en documentos, ¿verdad? Entonces aquí nos dan el método simbólico, que este debería ser su sintaxis, ¿verdad? Donde pues el chmod es el conjunto de permisos, la acción, permisos y el archivo. Entonces dice que para poder utilizar el método simbólico de chmod, primero debe indicar qué conjunto de permisos se está cambiando. Entonces en este caso, pues bueno, aquí serían los símbolos, que sería U, que es de usuario, G de grupo, O de otros y de A de todos. Entonces a continuación hay que especificar un símbolo para la acción, donde nos dan el signo más, el igual y el menos, donde el más pues significa para añadir el permiso si es necesario, el igual es para especificar el permiso exacto y menos para eliminar el permiso si fuera necesario. Entonces aquí tenemos los símbolos después de una acción que hay que especificar uno o más permisos. ¿Cuál sería la R para leer, la W para escribir y la X para ejecutar? Entonces, finalmente hay que añadir un espacio y los nombres de la ruta para los archivos a los que quiere asignar los permisos. Entonces, el archivo hello.sh utilizando comandos, los ejemplos de la página anterior, es un script. Un script es un archivo que se puede ejecutar, similar a un comando. Entonces tenemos ya los documentos, vamos a darle ls -l espacio hello.sh, donde ya tendríamos el mismo código. Entonces vamos a bajar
donde nos dice que sin embargo actualmente el permiso de ejecución no ha sido establecido para ninguno de los grupos de permisos. Entonces, de esta manera hay que intentar ejecutar este script utilizando la siguiente sintaxis que producen error. Entonces, documents, vamos a darle a .hello, punto diagonal hello, punto sh, lo cual, como les voy a decir, va a tirar un error donde nos dice que el permiso está denegado. Entonces, dado que el sistema actualmente está conectado como un usuario admin y admin es el propietario de este archivo, hay que otorgar el permiso de ejecución al usuario propietario. Debería permitirle ejecutar este script usando el comando shmod con el carácter u para representar el conjunto de permisos del usuario propietario y agregando el carácter más para indicar que se añade un permiso y carácter x para representar el permiso de ejecución. El comando deberá ejecutarse con la siguiente sintaxis. Entonces le vamos a dar chmod, donde vamos a poner u más x, lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que se va a representar se va a añadir un permiso y con el carácter x se va a ejecutar. Entonces vamos a darle hello sh. Entonces, teniendo esto, nos va a aparecer, dice que no obtener un resultado o mensaje indica que el comando se ha realizado correctamente. Entonces, como se puede ver en pantalla, no nos tiró nada, entonces está correctamente realizado. Entonces, para confirmarlo hay que examinar los permisos con el comando ls-l. Entonces le damos aquí -l y como se puede ver en pantalla, están correctos. Entonces, finalmente, el usuario propietario ahora posee permiso para ejecutar. Entonces, finalmente, hay que intentar ejecutar el script de nuevo. Hay que utilizar la sintaxis de comando que se muestra a continuación. Entonces, le vamos a dar punto diagonal hello punto sh. Como se puede ver, nos dice hola mundo. ¿Por qué? Porque como aquí también dice, ya tenemos el permiso para poder ejecutar del usuario, que era del administrador, que sería el del admin. Entonces, teniendo esto en cuenta, hay que observar que para ejecutar el script en el ejemplo anterior, la siguiente combinación de caracteres punto diagonal se colocó antes del nombre del script, o sea, del hello.sh. Esto indica que el comando debe ejecutarse desde el directorio actual. Entonces, pasando al número 9, dice cambiar el propietario de un archivo. Inicialmente el propietario de un archivo es el usuario que lo crea. El comando chown, chown, por decirlo así, se utiliza para cambiar el propietario de los archivos y directorios. Cambiar el usuario propietario requiere acceso administrativo. Un usuario ordinario no puede utilizar este comando para cambiar el usuario propietario de un archivo, ni tan solo para otorgar propiedad de uno de sus propios archivos a otro usuario. Sin embargo, el comando chown permite cambiar el grupo propietario, lo cual puede ser realizado por el usuario root o el propietario del archivo. Para cambiar el usuario propietario de un archivo, se puede utilizar la siguiente sintaxis. El primer argumento, propietario, especifica que usuario debe ser el nuevo propietario. El segundo argumento, archivo, especifica el archivo al cual se está cambiando el propietario. Entonces, nos dice que utilizar el siguiente comando para cambiar el directorio de documentos, que en este caso pues ya lo tenemos, entonces no lo vamos a hacer. Entonces nos dice que actualmente todos los archivos del directorio de documentos son propiedad del usuario de admin. Este se puede verificar mediante el comando ls-l. Entonces, pues si lo hacemos, pues nos va a mostrar el resultado en pantalla. Entonces, dice que para cambiar el propietario actual de script del hello.sh al usuario root, hay que usar root como primer argumento y hello.sh como segundo argumento. No olvidar que el usuario sudo, el comando sudo, para obtener los privilegios administrativos necesarios. Hay que utilizar la contraseña netlab123 cuando se le solicite. Entonces, bueno, vamos a utilizar el sudo chown root hello.sh no va a aparecer sudo. En este caso, pues no lo vamos a utilizar. Entonces dice que confirmar que el usuario propietario ha cambiado ejecutando ls-l. Utilizar el nombre del archivo como argumento para limitar la salida. Entonces, cuando ya tenemos todo esto, pues vamos a darle, vamos a confirmarlo mediante el ls.
Bueno, esto sí, ahí está. Vamos a darle menos ls menos l hello.sh saber y nos aparece, como se puede ver en pantalla, el hello.sh. Entonces nos dice que el campo de usuario propietario ahora es root, lo que indica que el cambio se ha realizado correctamente. Hay que tener en cuenta que al intentar ejecutar el script hello.sh de nuevo, hay un error. ¿Por qué? Entonces, si lo hacemos para demostrar, bueno, en este caso no tenemos error, pero nos dice que solo el usuario propietario tiene permiso para ejecutar. Ahora el usuario root es el usuario propietario. Ahora este archivo requiere administrativo para ejecutarse utilizando el comando sudo para poder ejecutar el script como usuario root. Entonces, como se puede ver, nos aparece igualmente el hello world. Entonces, nos vamos al número 10, donde nos estamos viendo mover archivos, donde el comando mv se utiliza para mover un archivo de una ubicación en el sistema de archivos a otra. El comando mv requiere dos argumentos como mínimo. El primer argumento es la fuente u origen, la ruta al archivo que va a ser movido. El segundo argumento es el destino, la ruta al lugar donde se va a mover el archivo. Generalmente los archivos que se van a mover se denominan origen y el lugar donde se van a colocar se denomina destino. Entonces, hay que utilizar el siguiente comando para cambiar el directorio de documentos, lo cual ya lo tenemos. Para mover el archivo, el people.scb al directorio work, hay que utilizar el nombre del archivo como origen y el nombre de directorio como destino. Entonces, vamos a utilizar el comando mv. Vamos a ver, nuevo punto. Vamos a ver, people.csv work, el directorio de work. Entonces ya tendríamos lo siguiente. Entonces, si un archivo se mueve de un directorio a otro sin especificar un nombre para el archivo, este conservará su nombre original, es decir, documentos. El movimiento anterior se puede confirmar mediante ls. Entonces le damos ls work para verificar que todo esté correcto. Y como se puede ver, nos da el people.csv. CSV. Entonces, nos dice que el comando mv puede utilizarse para mover varios archivos, siempre y cuando el argumento final proporcionando el comando sea el destino. Por ejemplo, para mover tres archivos al directorio school, hay que darle move numbers, es a ver, numbers.txt, food.txt, alpha.txt, que en este caso son los tres archivos que vamos a mover. Entonces vamos a quedar aquí a school. A school. Entonces, pues ahorita para comprobar que todo esté correcto, pues le vamos a dar un school aquí. Entonces, como se puede ver, el Art Engineering Math, donde se aparece que el alpha, food y numbers, ¿verdad? Entonces, para mover un archivo dentro de un mismo directorio, es una forma eficaz para cambiarlo de nombre. Por ejemplo, en el ejemplo siguiente, el archivo animals.txt recibe un nuevo nombre que sería su. Entonces, vamos a probar, donde si le damos aquí ls, nos va a aparecer que pues ya efectivamente se le ha cambiado el nombre a todos. Bueno, en este caso pues nos aparece lo de la escuela, el trabajo, y como se puede ver también se le ha cambiado el nombre al animal. Como se puede ver en este caso sería su.txt, que bueno, aquí nos aparece, pero también debería estar. Entonces, siguiendo con el siguiente, vamos a tener el copiar archivos. Crear copias de archivos puede ser útil por numerosas razones. Si se ha creado una copia del archivo antes de que se hayan realizado cambios, siempre podemos revertir el archivo original. La copia de un archivo puede utilizarse para transferirlo a un dispositivo extraíble. Entonces la copia de un documento puede utilizarse como plantilla para un documento nuevo. Entonces, continuando, hay que utilizar el siguiente comando para cambiar el directorio de documentos, que en este caso pues ya lo tenemos. Bueno, en este caso sí lo vamos a cambiar nuevamente. Bueno, ya lo tenemos. Entonces dice que el comando de cpn se utiliza para copiar archivos, similar al comando mv. Requiere al menos dos argumentos, un origen y un destino. Por ejemplo, para copiar el archivo, que sería de etc password, en el directorio actual hay que utilizar el siguiente comando. Entonces vamos a poner el cp espacio etc, bueno aquí no va espacio, perdón,
etc diagonal, ay, no me cuenta, etc espacio password. Está. Entonces nos dice que try se ha perdido información donde pues dice que el nota donde dice que el segundo comando es el carácter puntito. Recuerda la sección de cambio de directorio. Este carácter es un atajo al directorio actual. Entonces vamos a ver si creo que está bien escrito. Verificando cp espacio etc passwd. Punto. Creo que creo que no está porque me faltó, no me di cuenta que me faltó el puntito. Entonces nuevamente vamos a hacer lo mismo. passwd punto. Entonces ya está bien hecho. Entonces para verificar, como siempre se hace, tenemos que darle en ls. Entonces como se puede ver, ya estaría aquí correctamente nuestros comandos, donde nos dice que el ejecutar el comando anterior resulta en una copia del contenido del archivo, etc password en el directorio de documentos, ya que este es nuestro nuevo directorio actual. Esto se puede confirmar utilizando el comando ls, que es lo que acabamos de hacer. Entonces, vamos al 11.1, donde nos dice copiar archivos, nuevamente, pero aquí hay que utilizar el comando dd, que se utiliza para copiar archivos o particiones entradas a nivel de bits. Este comando tiene varias características útiles, entre las que se incluyen, se puede usar para clonar o eliminar discos o particiones enteras, también para copiar datos no procesados, para realizar una copia de reserva y para crear un archivo de tamaño específico lleno de ceros binarios, el cual puede utilizarse como archivo de intercambio swapfield, que es una memoria virtual. Vamos a examinar el siguiente ejemplo, que sería el comando dd, donde nos va a crear un archivo denominado temp_swapex con 50 bloques de ceros de un megabyte de tamaño. Entonces, en este caso, pues bueno, no tenemos nada aquí, pero vamos a ver si sale. dd if dev 0 aquí of tmp. Creo que no creo que salga porque tenemos los documentos abiertos, creo yo. Entonces es muy poco probable que vaya a salir, creo yo. Entonces bs es igual a una mega, donde va a ser un conteo de 50 bloques. Entonces, probando. Bueno, aquí nos aparece porque no aparece, no sale porque no tenemos el comando de documents. Entonces, pues en este caso no se puede cambiar, porque no se puede, bueno, no sé, siguiendo entonces, para poder seguir esto, nos dice que el comando de dd utiliza argumentos especiales para especificar cómo funcionará. A continuación se muestran algunos de los argumentos más utilizados, donde tenemos el if, el of, el bs y el contador, bueno, en este caso sería el count. Donde hay que tener en cuenta que no es necesario especificar el tamaño de bloque ni el recuento al copiar dispositivos enteros, por ejemplo para clonar de un disco duro, que en este caso sería deps sda a otro, al ejecutar el siguiente comando. Sería el siguiente. Bueno, entonces vamos a pasar al número 12, donde dice eliminar archivos. ¿Cómo? El comando rm, que sería remove, se utiliza para eliminar archivos y directorios. Es importante tener en cuenta que los archivos y directorios eliminados no aparecen en una papelera como ocurre con los sistemas operativos orientados al escritorio. Cuando un archivo se elimina con el comando remove, generalmente siempre desaparece de manera permanente. Entonces, primero vamos a utilizar vamos a cambiarnos al directorio de documentos, que es donde ya estamos, por eso es que no nos funcionó el anterior. Pero bueno, antes de todo quiero verificar algo con lo de los sintaxis básicos, porque aquí, como se puede ver, podemos entrar en 2.1. Solo vamos a verificar algo rápido antes de entrar al escritorio, que es donde estamos actualmente. 3, imprimir el directorio de trabajo. Entonces, por ejemplo, dice que, vamos a ver el resultado del comando anterior.
Vamos a ver. Entonces vamos a cambio de directorio. Los archivos se utilizan esto. Vamos a verificar rápidamente. Donde por ejemplo los directorios son equivalentes a las carpetas en Windows, Mac y OS. Al igual que estos sistemas operativos más populares, una estructura de directorio Linux también tiene el nivel superior. No se llama sino PC y está representado por el carácter diagonal para desplazarse directorial. Entonces, vamos a ver si le damos nuevamente aquí le damos CD diagonal. Pues aquí está. Entonces, nuevamente con esto nos podemos mover. No estaba tan seguro, pero ya estamos aquí. Entonces, solo quiero verificar algo que en el que estábamos anteriormente, que sería en este. Para ahorrar tiempo, pues solo quiero probarlo. Vamos a darle, pegar, vamos a probarlo. Entonces, como se puede ver, en este caso sí funciona porque no estábamos dentro del directorio de documentos, lo cual es un fallo mío. Pido disculpas. Pero bueno, siguiendo con el código, que en este caso estamos en eliminar archivos, pues bueno, ahorita tenemos que crear vamos a irnos a documentos, que en este caso sería de CD. Vamos a copiar esto por el signo. Vamos a darle aquí. No pasamos a documentos, ¿verdad? Que en este caso para volver sería CD diagonal. Entonces, vamos a probar el código de remove linux.txt. Vamos a ver, aquí tiene un error. No. Linux, ¿está? Entonces, probando, pues puede aparecer correctamente. Entonces vamos a darle ls para poder comprobarlo, donde linux.txt dice que ls no, pues el acceso no está permitido, ¿verdad? Porque no hay ningún archivo o directorio, como se puede ver aquí. Entonces, dice que el comando remove ignorará los directorios que se le impidan eliminar. Para eliminar un directorio hay que utilizar el comando, la opción recursiva. Por ejemplo, las opciones "-r" o "-r mayúscula. Hay que tener cuidado ya que estas opciones son recursivas y eliminarán todos los archivos y todos los subdirectorios. Entonces vamos a darle a remove work, donde nos aparece que ya no se puede remover porque es un directorio. Entonces le vamos a dar a remove -r work. Y pues para comprobarlo, pues supuestamente dice que ya está eliminado. Donde dice que el comando remove elimina los archivos de forma permanente. Para repetir los ejemplos anteriores hay que restablezca el terminal. Hay que restablecer el terminal usando el botón de reinicio. Hay que tener en cuenta que los permisos pueden afectar a los comandos de administración de archivos como el comando remove. Para eliminar un archivo dentro de un directorio, el usuario debe tener permiso de escritura y ejecución en ese directorio. Normalmente los usuarios ordinarios solo tienen este tipo de permiso en su directorio principal y subdirectorios correspondientes. Entonces a la sección 13, vamos. La visualización de archivos. Nos dice que existen varios comandos en Linux disponibles para visualizar el contenido de los archivos, donde nos dice que el comando cat, que significa concatenar, a menudo se usa para ver rápidamente el contenido de archivos pequeños. El comando cat mostrará todo el contenido del archivo, por lo que se recomienda principalmente para archivos pequeños para los que el resultado es limitado y no requiere desplazamientos de pantalla. Para ver el contenido de un archivo utilizando el comando cat, simplemente escriba el comando y utilice el nombre del archivo que desea ver como argumento. Nuestra máquina virtual tiene algunos pequeños archivos de texto que puede visualizar con el comando cat. Uno de estos archivos es el animal.txt. Entonces nos dice que vamos a utilizar el comando para cambiar el directorio de documentos, que en este caso ya lo tenemos. Entonces vamos a probar el cat. Entonces vamos a probar el código de cat animals.txt, lo cual nos parece que es el retriever, el badger, bat, wolf and eagle. Entonces, el comando cat muestra las 5 líneas de archivo de interés. Si lo usa para visualizar archivos más grandes, el comando cat puede generar un resultado muy largo, que no puede pausarse o verse en secciones de pantalla. Un mejor método para ver archivos de texto largo es utilizar un comando de paginación con funcionalidad de pausa y que permite ver el contenido del archivo de interés en secciones. Entonces, nos dice que otra forma de ver el contenido de los archivos es utilizando los comandos head y tail.
Estos comandos se utilizan para algún número seleccionado de líneas desde la parte superior o inferior de un archivo. Entonces, para obtener una vista previa de las primeras líneas o últimas de un archivo, es también útil para algunos archivos, como los archivos de registro del sistema, porque se actualizan con nuevas entradas frecuentemente. Al igual que el comando cat, los comandos head y tail utilizan el nombre del archivo para visualizar como argumento el comando. Entonces, para comparar la salida de los comandos head y tail con el comando cat, utiliza el comando cat para ver todo el archivo alpha.txt, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces sería cat alpha.txt, lo cual nos dice que no aparece. Vamos a ver. Sería, nuevamente vamos a probar cat, concatenar el archivo de alpha.txt. Bueno, aparentemente no tengo idea, bueno, pero ¿por qué no funciona? Pero bueno, ese sería el resultado, no se puede ver aquí en pantalla, pero bueno. Dice, para visualizar solamente las primeras líneas del resultado anterior, pulse alpha txt utilizando el comando head, lo cual dudo que vaya a funcionar porque tampoco funcionó el comando alpha, como si se hubiera eliminado. Head, bueno, sí está, o sea, pues aparentemente no existe este documento porque al parecer se ha eliminado. No sé de qué carpeta era, creo que era Work, algo así, pero no se puede reiniciar o bien. Reset, vamos a reiniciar para probar nuevamente. Sí, para que, por si aparece que no existe, lo cual probablemente puede ser por un error de la sección pasada, donde borramos el Work, si no estoy mal. Entonces vamos a probar nuevamente. Vamos a esperar que cargue todo. Entonces vamos a hacer aquí Enter. Bueno, vamos a ver, vamos a esperar a que cargue. Vamos a ver, ahí está. Entonces, teniendo esto, pues primero nos vamos a pasar a documentos, lo cual sería en CD, lo cual vamos a hacer esto. Entonces, primero nos vamos a pasar a documentos y vamos a probar el siguiente código. Ahí está. Como se puede ver, anteriormente sí se tenía un error porque habíamos borrado se había borrado un directorio, entonces nos habían recomendado reiniciarlo, pero no lo habíamos hecho. Entonces ya reiniciándolo se puede ver que agarra correctamente. Entonces, probando también el siguiente código, que solo va a mostrar las primeras líneas, entonces es alpha.txt, donde nos muestra solo de la A a la J. Entonces, por último, nos dice que para utilizar, ver las últimas líneas del archivo alpha.txt hay que utilizar el comando tail. Entonces vamos a darle a tail alpha.txt, donde se nos muestran de la Q a la Z, es decir, las últimas 10 líneas. Bueno, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, las primeras 10 y las últimas. Aquí como se puede ver completo, pero aquí son los de las primeras y las últimas 10. Bueno, entonces aquí también nos dice que al examinar la salida de los comandos head y tail anteriores, puede ver que el comportamiento predeterminado de los comandos head y tail en este shield es mostrar 10 líneas. La opción "-n" con los comandos head y tail se puede utilizar para especificar la cantidad de líneas a mostrar. Para utilizar la opción "-n" hay que especificar la cantidad de líneas del archivo que desea mostrar. Entonces, después de la opción y utilizar el nombre del archivo como argumento. Entonces vamos a darle a head, donde vamos a mostrar "-n5 espacio alpha.txt", donde solo nos muestran 5 datos. Entonces, bajando, nos dice que para ver las últimas 5 líneas hay que hacer lo mismo, pero con tail, ¿verdad? Entonces le damos tail "-n5 alpha.txt", solo nos muestran de la V a la Z. Bueno, entonces siguiendo con el siguiente código, sería la siguiente sección sería el 14, donde nos dice que es el filtrado de entradas. Entonces, nos dice que el comando grep es un filtro de texto que busca líneas en una entrada y devolverá aquellas que coinciden con un patrón.
Entonces, nos dice que hay que utilizar el comando para entrar a documentos, que ya estamos ahí. Y dice que si el siguiente ejemplo devuelve un mensaje de error, hay que repetir el ejemplo de la sección 11. Entonces, vamos a probar esto. cp etc pass w y un puntito. Entonces, ahorita vamos a darle a grep, como se puede ver en el siguiente código. Entonces es sys admin password. A ver, password. Aquí, ¿verdad? Y como se puede ver, agarró correctamente. Nos dice que el comando anterior le devolvió la línea del password que contiene el patrón admin. Nota, esta línea es la entrada de etcétera password que pertenece al usuario de admin y proporciona la información que está más allá del alcance de este curso. Bueno, esto es para más información en la página de Linux, ¿verdad? Entonces nos dice que el ejemplo anterior utiliza un término de búsqueda simple como patrón. Sin embargo, grep es capaz de interpretar patrones de búsqueda mucho más complejos. Entonces, siguiendo con lo siguiente, vamos al 14.1, donde nos dice las expresiones regulares. Las expresiones regulares tienen dos formas comunes, la forma básica y la forma extendida. La mayoría de los comandos que utilizan expresiones regulares pueden interpretar expresiones regulares básicas. Sin embargo, las expresiones regulares extendidas no están disponibles para todos los comandos y normalmente requieren una opción de comando para funcionar correctamente. En la siguiente tabla se resumen los caracteres básicos de las expresiones regulares. Entonces serían los que están a continuación, sería el punto, el carácter individual, especificado, cualquier carácter, el 0, si es el primer carácter del patrón, y si es el último carácter del patrón. Entonces, en la siguiente tabla se resumen las expresiones regulares extendidas, que se deben utilizar con el comando grep, o la opción "-e" con el comando grep. Nos dice que los caracteres básicos regex es el signo más, en interrogación donde dice que es el patrón es opcional, las llaves donde hay que especificar el mínimo, máximo o coincidencias exactas en el patrón, la alternancia y los paréntesis para crear grupos. Entonces, yendo al 14.2 para probar los comandos, nos dice que los patrones básicos. Las expresiones regulares son patrones que solo ciertos comandos pueden interpretar. Las expresiones regulares se pueden expandir para que coincidan con ciertas secuencias de caracteres de texto. Los ejemplos que se muestran en esta página harán uso de expresiones regulares para demostrar su potencia cuando se utilizan en el comando grep. Además, estos ejemplos proporcionan una demostración muy visual de cómo funcionan las expresiones regulares. El texto que resulta de estas expresiones se mostrará en color rojo en el resultado de output. Entonces, pues hay que irnos a documentos, que ya estamos aquí, donde la más simple de todas las expresiones regulares solo usa caracteres de significado literal, como en el ejemplo de la página anterior. Entonces vamos a escribir el código grep, donde vamos a poner el admin, vamos a ver, el admin password. Entonces, los caracteres de anclaje. Los caracteres de anclaje son una de las formas con que se pueden utilizar expresiones regulares para limitar los resultados de una búsqueda. Por ejemplo, el patrón root aparece muchas veces en el archivo, que sería este, ¿verdad? Entonces, vamos a probar el siguiente código. Grep, con comillas, vamos a escribir root. Vamos a escribir password y este sería el resultado. Vamos a probar. Entonces, para evitar que el shell los malinterprete como caracteres especiales de shell, estos patrones deben escribirse protegidos por comillas sólidas, lo que simplemente significa colocarlos entre comillas. El primer carácter de anclaje se utiliza para indicar que el patrón debe aparecer al principio de la línea. Por ejemplo, para encontrar todas las líneas en etc password que comienzan con root, hay que usar el patrón root con este signo. Hay que tener en cuenta que ese signo, que sería el de anclaje, debe ser el primer carácter del patrón para ser efectivo. Entonces,
sería de la siguiente manera. Vamos a poner grep comando. Vamos a copiarle este signo, que no se puede poner por eso. Entonces vamos a poner root, la comida, espacio, etc, password. Entonces nos aparecería lo siguiente. Entonces, luego nos dice que para el siguiente... bueno, espérate. Creo que aquí hay error porque es grep así. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ver. No me he dado cuenta de eso. Está. Perdón. Me he confundido por una E. Entonces este sería el resultado verdadero. Entonces para el siguiente ejemplo, examinar el primer archivo alpha first.txt, el comando cat de concatenar se puede utilizar para mostrar el contenido del archivo. Entonces vamos a poner cat alpha, saber alpha, diagonal first.txt y nos aparecen los 5 datos. Entonces, el segundo carácter de anclaje, que sería el dólar, se puede utilizar para indicar que el patrón debe aparecer al final de la línea, reduciendo eficazmente los resultados de la búsqueda. Para encontrar las líneas que terminan con una R en el archivo alpha first.txt hay que utilizar el patrón rs, que sería el R dólar. Sería entonces grep, comillas, R dólar, cerramos comillas, vamos a poner el alfa, first.txt, donde se aparece, como puede aparecer en la imagen, la B y la F, donde B es igual a beer, que sería oso, y la F es igual a flower, que sería la flor, ¿verdad? Entonces nos dice, hay que encontrar caracteres coincidiendo usando el punto. Entonces vamos a, por ejemplo, poner concatenar el red.txt, donde se aparece que red, brief, root, etc. Entonces dice que una de las expresiones más útiles es el carácter del punto, porque representa cualquier carácter excepto el carácter de una nueva línea. Entonces vamos siguiendo con el código, donde nos va a aparecer que grep, diagonal, comilla, perdón, punto f, cerramos, sería red.txt, sería ref y roof. Entonces, el mismo concepto se puede repetir usando otras combinaciones. El comando en el ejemplo siguiente encontrará palabras de 4 letras que comiencen con R y acabarán con D. Entonces, igual, nuevamente empezamos con un grep, diagonal, R.D, con el red.txt, donde nos aparece el read y read, el read and read. En este caso se leen igual, pero se escriben diferente. Y por último, penúltimo, por decirlo así, por ahí, este carácter se puede utilizar tantas veces como se desee. Para encontrar todas las palabras de al menos 4 caracteres, se puede utilizar el siguiente patrón. Entonces vamos a utilizar grep, diagonal, comilla, punto, que serían 4, red.txt, que nos aparecerían justo como está en pantalla. Entonces, la línea no tiene que coincidir exactamente, simplemente debe contener el patrón, como se ve a continuación cuando se busca rt en el archivo de tcpassword. Entonces le vamos a dar nuevamente a grep, comillas, t, no, esto está mal, sería, perdón, r.t, etc, password, serían estos dos resultados. Bueno, ahorita entramos a la parte donde nos dice hay que encontrar un carácter único usando las corchetes, ¿verdad? Sería en esta, sí, podría ser corchetes. En este caso podría ser llaves, no sé, cualquier tipo, la verdad. Los corchetes se utilizan para indicar caracteres únicos o rangos de caracteres posibles en una lista. Por ejemplo, dado el archivo profile.txt. Entonces vamos a concatenar el profile.txt, donde nos aparece: hola, mi nombre es Joe, tengo 37 años, su número de teléfono, su comida favorita son los abocados, y tiene 2 perros, y su DPI, NIF, no sé.
Nos dice que para encontrar todas las líneas en el archivo profile que contienen un número hay que utilizar el patrón o 0 a 9. Entonces vamos a darle a grep esto, los corchetes 0-9, cerramos corchetes, comillas, de el archivo de profile.txt. Entonces nos aparecen aquí de los usuarios, de los documentos o números que son las líneas que tienen un patrón. En este caso serían los números 37, o sea, solo archivos numéricos, ¿verdad? Partes numéricas, las líneas específicamente. Entonces ahorita, por otro lado, para encontrar todas las líneas que contienen caracteres no numéricos, hay que insertar el anclaje como para el primer carácter dentro de los corchetes. Este carácter niega los caracteres que le siguen. Entonces, por ejemplo, si lo hacemos, hacemos esto. Dice que grep, ahí, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé qué toqué, pero bueno. Grep sería comida. Los corchetes. No, espérate. Sería poner este signo. Vamos a copiarlo de un solo. Pero sí van los corchetes, perdón. Entonces vamos a pegarlo de un solo. Pegar. 0-9. Seremos corchetes. Comida. De el archivo de profile.txt. Entonces nos aparece así. Entonces, cuando otros caracteres de expresión regular se colocan dentro de corchetes, se tratan como caracteres literales. Por ejemplo, el carácter punto normalmente indica cualquier carácter, pero si se coloca dentro de corchetes, simplemente se referirá al carácter punto. En el siguiente ejemplo, solo las líneas que contienen carácter se mostrarán en el resultado, que tienen punto. Entonces, damos nuevamente grep, comillas, corchetes, ahí nuevamente. Vamos a ver. A ver, aquí no sé qué pasó. A ver, mientras... No sé qué pasa aquí. Vamos a cargarlo otra vez porque no toqué nada. Simplemente pasó eso. Entonces vamos a esperar a que cargue nuevamente. Pero, como nos dice aquí, luego de esto vamos a utilizar un patrón, un carácter repetido utilizando el asterisco, ¿verdad? Bueno, ya está. Entonces vamos a probar el código. Vamos a poner esto aquí. Pues sería el perfil de este, donde no existe su... Bueno, en este caso porque no entramos a documentos, que tenemos que hacerlo así, con lo del CD, pero vamos a copiar el signo. Entonces, nuevamente esto, ya estamos en documentos y ahorita sí vamos a hacer esto. Entonces ahorita ya teniendo esto, ¿no? Vamos a ver, vamos a esperar a que cargue. Voy a probar el puntito. Entonces vamos a darle aquí porque ya lo había hecho, solo que no me había funcionado. Entonces le damos en pegar y probar. Entonces aquí aparecen solo nos van a marcar los puntitos rojos. Pero en este caso solo estamos viendo los puntos. Entonces hay que indicar un carácter o patrón repetido utilizando el asterisco. ¿Cómo? Entonces vamos a darle a concatenar red.txt, donde nos aparece esto. Entonces ahorita grep red asterisco dead cerramos de red.txt. Entonces aparecen estos cuatro. También es posible indicar la ausencia o presencia una o más veces de una lista de caracteres utilizando los corchetes. Entonces, el patrón OE, por el asterisco, utilizado en el siguiente ejemplo, se refiere a las líneas con ausencia o presencia una o más veces en el carácter o del carácter O y aparte E. Entonces le vamos a dar aquí a grep R corchete OE
cerramos, multiplicado por d, por decirlo así, aunque sea asterisco, bread.txt, lo cual sería el siguiente resultado. Entonces, por último tenemos, cuando se usa un solo carácter, asterisco no resulta muy útil. Note que cualquiera de los siguientes patrones coincide con una de las siguientes líneas del string. Entonces, por ejemplo, si hacemos esto, no va a funcionar muy efectivamente como dice. De bread.txt. Entonces, por ejemplo, si hacemos lo mismo con el siguiente código, en este caso sería el este. Y en este caso solo nos aparecerían los que tienen la E. Entonces, en este caso, esto se debe a que el asterisco puede indicar 0 ocurrencias en un patrón. Para que el asterisco sea útil es necesario crear un patrón que incluya más que el carácter que preceda al asterisco. Por ejemplo, los resultados anteriores se pueden refinar agregando otra E para hacer que el patrón E coincida efectivamente con cada línea que contenga al menos una E. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Con el código de pantalla. Red.txt sería así. Bueno, esta sería la entrada estándar. A ver. Aquí nos dice que si no se proporciona un nombre del archivo, el comando grep actuaría sobre la entrada estándar, que normalmente proviene del teclado y de la entrada proporcionada por el usuario que está ejecutando el comando. Esto permite que el usuario de grep se convierta en una experiencia interactiva donde el usuario escribe grep y grep filtra la entrada a medida que avanza. Puede verlo, simplemente presione control D cuando esté todo listo para volver a interpretar el comando de prompt. Añadir marcadores, no. Bueno, siguiendo con esto, vamos a ir al siguiente, al número 15, apagar. Vamos a reiniciar esto para que no haya problema, donde nos dice que pues el comando shutdown prepara el sistema para apagar un apagado seguro. Todos los usuarios que han iniciado una sesión reciben la notificación de que el sistema se está apagando y se evitan nuevos inicios de sesión en los 5 minutos previos al apagado completo del sistema. El comando shutdown requiere un acceso administrativo. Hay que cambiar la cuenta a root para que esta sección, utilizando la siguiente comando, utilizando el netlab 123 como contraseña. Entonces, vamos a darle aquí al su menos, a ver, no agarro, su menos, no necesita contraseña. Entonces vamos a darle, vamos a ver si aparece. Bueno, entonces ya tendríamos esto. Vamos a darle a shutdown now. Entonces, aquí nos está diciendo que, a diferencia de otros comandos utilizados para apagar el sistema, el comando shutdown requiere un argumento de tiempo para especificar cuándo debe comenzar el apagado. Los formatos de este argumento de tiempo pueden ser la palabra now, que es ahora, una hora del día, en el formato HHMM, que sería horas y minutos, o el número de minutos de retraso utilizando el formato más minutos. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar esto con el comando de date, que en este caso nos aparece la fecha, que sería martes, mayo 5. En este caso sería el 2020. Vamos a hacer un shutdown. Es decir, apagarlo. A la 1:51, que en este caso pues es cualquier hora. Entonces vamos a probar, vamos a poner la misma hora. Entonces dice que el sistema se va a apagar va a estar en mantenimiento en 1158 minutos. Esa sería la 1:51. Entonces dice que el sistema, bueno, aquí se aparece que se apaga en un minuto porque, debido a la hora, porque ahí, en este caso en el ejemplo dice que es la 1:50. Entonces se apaga en un minuto. En nuestro caso pues se apaga en 1158 minutos, ¿verdad? El comando shutdown también posee la opción de añadir un mensaje como argumento. Este mensaje aparecerá en las terminales de todos los usuarios. Por ejemplo,
el shutdown by. Entonces, por ejemplo, si le ponemos aquí, bueno, el root no agarra, no sé por qué. Creo que como que entró aquí. No agarra. Vamos a esperar a que cargue por el... Creo que tenía que haber puesto una hora más cercana para que pues se lo iniciara. Entonces, como se puede ver en pantalla, pues bueno, vamos a esperar a que cargue para poder probar el código. Mientras tanto, vamos a revisar que esté todo correcto. Entonces, bueno, pues habíamos empezado con el comando de primero de su, donde pues primero no nos mostró nada. Entonces ya tenemos aquí el h, donde vamos a poner el... Vamos a ver, sería este comando. Vamos a poner esto. Vamos a ver, el root localhost. Bueno, creo que aquí sería, vamos a probar lo mismo, porque creo que no lo puse bien. Entonces sería, ¿cuál sería la contraseña? Sería el netlab 123. Bueno, siguiendo esto, a continuación sería lo mismo, solo que aquí pues hubo un error, porque antes sí agarraba, pero ahorita ya no. Entonces, bueno, técnicamente sería lo mismo que lo que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces ahorita ya tenemos la configuración de redes, donde el comando ifconfig significa configuración de interfaz. Entonces se utiliza para mostrar información sobre la configuración de red. Nos dice que no todas las configuraciones de red son importantes para este módulo, pero en el siguiente ejemplo es importante tener a cuenta que la dirección IP IPv4 del dispositivo de red principal es 0, es decir, 192.168.1.2, y que el dispositivo está activo actualmente, que sería el UP. Entonces vamos a hacer nuestra configuración, que en este caso sería propia, la cual sería la siguiente: if, a ver, no creo que no puse bien, if config, sería todo minúscula, error mío, configuración. Entonces, probándolo, esta sería nuestra conexión. Vamos a poder ver, aquí está nuestra propia dirección IP, nuestra máscara, que son iguales evidentemente, solo la dirección IP cambia. Entonces, el comando ifconfig también se puede utilizar para modificar temporalmente la configuración de red. Normalmente estos cambios deben ser permanentes, por lo que raramente se usa el comando ifconfig para realizar dichos cambios. El comando ping se utiliza para verificar la conectividad entre dos equipos. Para hacer esto, envía paquetes a otra máquina a través de la red, que el remitente reciba una respuesta que el remitente reciba una respuesta que indica que es posible conectarse a esa máquina. Entonces, si el comando ping funciona, obtendrá un resultado como el siguiente. Entonces, vamos a probar el comando ping. Dice, de forma predeterminada, el comando ping continuará enviando paquetes hasta que se introduzca el comando break, que sería el control C. Entonces, para limitar el número de pings, envíen la opción de "-c", sería el número de pings que sea enviar, que en este caso, como se puede ver en pantalla, sería esta. Entonces, la vamos a probar, a ver si no tiene ningún error. Vamos a ver. En este caso debería de funcionar, pero saber el comando iw configuración, saber, aquí técnicamente no tenemos nada, pero como se puede ver, aquí estaríamos dentro del usuario. En este caso pues no lo estamos porque no ha cargado pues correctamente. Entonces, en este caso, si estuviéramos dentro de todo este usuario, pues evidentemente sí funcionaría. Entonces,
Evidentemente aquí me va a tirar un enorme error porque no detecta al usuario, que sería en este caso root localhost, sino que estamos dentro del administrador, lo cual no es precisamente lo que queremos. Aquí nos aparece el root, el administrador, pero sería para volver, o sea que en este caso sería esto. Bueno, obviando esto, vamos a pasar al número 17, porque en este caso también tuvo un errorcillo. Vamos a reiniciar esto. Dice la visualización de procesos. Aquí vamos a ejecutar un comando de mando que da como resultado algo llamado proceso. En el sistema operativo Linux, los procesos se ejecutan en función de los privilegios del usuario que ejecuta el comando. Esto permite que los procesos se limiten a ciertas funciones dependiendo de la entidad del usuario. Aunque hay excepciones, generalmente el sistema operativo diferenciará entre los usuarios en función de si son o no del administrador. Normalmente los usuarios habituales como el usuario admin no pueden controlar los procesos de otro usuario. Los usuarios que tienen privilegios administrativos como la cuenta root pueden controlar cualquier proceso de cualquier usuario, incluyendo la detención de cualquier proceso. El comando ps se puede utilizar para numerar los procesos. Entonces vamos a probarlo. Sería ps. Vamos a poner aquí ps. Entonces nos dice que por defecto el comando nos va a mostrar los procesos que se están ejecutando en la terminal actual. Entonces en el ejemplo anterior, la última línea corresponde al proceso generado al ejecutar el comando ps. La salida incluye en las siguientes columnas de información, lo del el PID, que es lo primero que se puede ver, el TTW, el time y el CMD. Entonces, aquí también dice que en lugar de ver solo los procesos que se están ejecutando en la terminal actual, los usuarios pueden ver que todos los procesos se están ejecutando en el sistema. Entonces la opción "-e" nos ayuda. Entonces hay que hacer un ps "-e". Entonces aquí serían todos los procesos que están ejecutándose en el sistema. Entonces ahorita nos dice que muchas veces se puede utilizar la opción "-f" para proporcionar un resultado más detallado que incluya las opciones y los argumentos de cada proceso. Hay que localizar el comando ps en la última línea de la columna smd, que ahora incluye las siguientes utilizadas en el comando. Entonces vamos a darle a ps-f, vamos a ver, no cargó, ps-f, ¿qué sería esto? Bueno, entonces siguiendo con la sección, vamos al número 18, ya llegando al casi el 20. Estamos en la administración de paquetes. La administración de paquetes es un sistema mediante el cual un software puede ser instalado, actualizado, consultado o eliminado dentro de un sistema de archivos. En Linux hay muchos sistemas de gestión de paquetes de software diferentes, pero los dos más populares son Debian y Red Hat. Las máquinas virtuales de este curso utilizan Ubuntu, un derivado de Debian. En el nivel más bajo del sistema de administración de paquetes Debian se encuentra el comando dpkg. Este comando puede ser complicado para los usuarios más nuevos a Linux. La herramienta Advanced Package Tool, que es apt-get, un programa frontend para la herramienta dpkg que facilita la gestión de paquetes. Entonces, en la instalación de paquetes vamos a utilizar, normalmente se instalan por descarga directa desde repositorios ubicados en servidores de internet. Estos repositorios Debian contienen más de 65.000 paquetes de software diferentes, que antes de instalar un paquete es recomendable actualizar la lista de paquetes disponibles utilizando el comando apt-get update. Entonces lo vamos a hacer. Entonces le vamos a dar a sudo apt-get update, o sea, vamos a actualizarlo, y nos dice una contraseña, que en este caso, pues, para buscar palabras clave dentro de estos paquetes puede utilizar el comando apt-research, que en este caso, pues, a ver si carga. Bueno, obviando eso, vamos a poner apt cache research, bueno, search, donde pues nos faltó el code. El apt
a ver. Volviendo a hacer esto, vamos a ver, sería el apt cache search go, donde pues evidentemente nos tendría que aparecer el code say es igual a configuration talking code. Entonces aquí nos va a aparecer que una vez encontrado el paquete que desea instalar, puede utilizar el comando apt-get install para instalarlo. Entonces, pues bueno, vamos a quitar esto. Entonces vamos a poner aquí lo mismo, donde vamos a poner que sudo apt-get install say, que ahora nos piden con una contraseña, la cual pues no la tenemos. Bueno, podremos poner la labnum23, pero igual nuevamente pues siempre nos pide una contraseña predeterminada, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que el comando cosay es una vaca parlante configurable. Hay que utilizar una frase como una palabra, una frase como un argumento. Entonces aquí también tenemos la actualización y la eliminación de paquetes. Entonces, pues con la actualización de paquetes, el comando apt-get install también puede actualizar un paquete si ese paquete ya está instalado y existe una versión más reciente disponible. Entonces, ¿cuál sería el código? Hay que utilizar un sudo apt-get update, que nos van a pedir la contraseña. Aquí también pues nuevamente no podemos hacer nada. Bueno, en este caso pues nos estarían pidiendo la contraseña, pero solo sería de dar. Y por último, la eliminación de paquetes, cuando nos dice que el comando apt-get puede eliminar o purgar un paquete. La diferencia entre los dos es que purgar suprime todos los archivos del paquete, mientras que eliminar suprime todos los archivos del paquete, excepto los archivos de configuración. Entonces, para poder eliminarlo sería con un sudo apt-get purge, que sería purgar la vaca. Que aquí nuevamente pues nos van a pedir la contraseña de sudo, que en este caso pues podríamos decir que sería la de netlab. No, bueno, no creo que sea esta, pero bueno. Pues como se puede ver aquí en este caso pues no funciona nuevamente. Entonces, siguiendo, vamos a llegar a la actualización de contraseñas de usuario, donde el comando pause se utiliza para actualizar la contraseña de un usuario. Los usuarios solo pueden cambiar sus propias contraseñas, mientras que el usuario root puede actualizar la contraseña para ese usuario. Entonces, leyendo esto, pues nos dice que, por ejemplo, ya hemos iniciado sesión como un usuario de admin. Entonces podemos cambiar la contraseña de esa cuenta. Hay que ejecutar el comando password, donde se les va a pedir introducir la contraseña actual una vez y la contraseña nueva dos veces, por razones de seguridad. No se muestra ningún resultado mientras se está escribiendo la contraseña. La salida se muestra de la siguiente manera. Entonces, como ya iniciamos sesión, bueno, técnicamente ya tendríamos que tener iniciada sesión. Entonces vamos a poner la contraseña, que sería la siguiente. El password. Vamos a cambiar la contraseña, donde cambiando la contraseña, Unix password, vamos a poner la que tenemos determinada. Net lab 123. Entonces va a cargar ahorita. Vamos a ver. Password. Nuevamente vamos a poner net lab 123. Tendría que cargar ahorita nuestra contraseña, pero nuevamente pues no sé, sigue teniendo no sé cuál es el error que tiene. La autenticación dice que está manipulada, entonces pues no se podía cambiar porque no sé cuál es el problema. Entonces, si el usuario desea ver información sobre su contraseña, puede utilizar la opción "-s". En este caso pues podríamos poner password "-s si sa admin". En este caso pues nos mostraría todas las contraseñas, que sería del 20 de diciembre del 2017. Entonces aquí estarían los campos de salida.
donde aquí también tenemos otro comando, donde dice que para cambiar la cuenta root hay que seguir en el siguiente comando. Vamos a ponerle su a root, nos pide una contraseña, la cual nuevamente pues no la tenemos porque dice use netlab 123 como contraseña. Netlab 123. Y nuevamente vamos a esperar a que cargue y pues nuevamente no lo tenemos, ¿verdad? No nos funciona porque no entiendo. Nos dice que el usuario root puede cambiar la contraseña de cualquier usuario. Si el usuario root desea cambiar la contraseña de admin, ejecutará el siguiente comando. Entonces aquí como se puede ver sería netlab 123. Sería en minúsculas siempre y igual no funciona. Pero bueno, entonces siguiendo con el última sección sería la redirección. Entonces iniciamos esto. Dice que agregar contenido a archivos en Linux puede hacerse de varias maneras. Linux posee algunos editores de texto que pueden agregarse para agregar un contenido a un archivo. Sin embargo, este método requiere cierta familiaridad con los comandos del editor del texto de Linux. Entonces, en Linux se puede agregar contenido a un archivo rápidamente usando una función de línea de comandos llamada redirección de entrada-salida, que sería input y output, donde permite enviar la información de línea de comandos a archivos, dispositivos y otros comandos. La entrada o salida de un comando se redirige desde su destino predeterminado a una ubicación diferente. La redirección es como una serie de vías de tren donde se puede habilitar un conmutador para dirigir la salida de un comando a una vía diferente que vaya a otro lugar en el shell. En esta sección escribiremos a través de la redirección de la salida de un comando hacia otro archivo, la cual sería la salida estándar y el error estándar, donde primero vamos a demostrar cómo funciona la redirección utilizando el comando de cat, que sin redirección la salida del comando cat se mostrará en el terminal. Entonces primero vamos a ir al CD, donde vamos a copiar esto por el signo. Vamos a ir a los documentos. Entonces vamos a concatenar el food.txt. Dice que el food es good. Entonces ahorita vamos a hacer lo siguiente. Dice que ahora utilizar el carácter mayor. Bueno, en este caso significaría para redirigir el stdout del comando cat_food_txt anterior a un archivo llamado newfield1. Entonces vamos a probarlo. Entonces sería concatenar el food.txt sería mayor que el new file 1.txt, que en este caso tiene 2 puntos, pero no sé si están juntos o están a la par. No. New file txt, no sé dónde había visto los 2 puntos, pero está, la cual estamos aquí. Entonces dice que, como puede ver, no se muestra ninguna salida ya que el stdout se ha dirigido al archivo new file. Hay que comprobar el stdout del comando haciendo esto. Entonces cat el new file 1.txt. Dice que la comida es buena. Esta función es útil si se necesita copiar un contenido del archivo o importante a otro archivo para editar su contenido sin modificar el archivo original. Sin embargo, ¿qué sucede si se desea agregar un comentario o una nota a un archivo ya existente? Para hacer esto se puede utilizar el comando echo. El comando echo se utiliza para imprimir una salida en el terminal. Esto en Linux también, como en programación tipo PHP, también se utiliza la entrada de echo para imprimir algo. Entonces vamos a leer echo hello. Entonces, por ejemplo, si ahorita nos dice imprimir comentarios en la pantalla es una función curiosa, pero el comando echo puede ser más útil cuando se usa la redirección. Mediante el comando echo puede agregar contenido al archivo new file txt. Entonces vamos a probar que concatenando el new file 1.txt, donde dice que la comida es buena otra vez. Entonces vamos a imprimir un mensaje con echo donde dice I like food, o sea, me gusta la comida, ¿verdad? Punto esto es mayor que el new file 1.txt. Dice que el comando no existe. Pero, bueno, a ver, esto está mal, o sea, sí está bueno, pero, a ver, copiar, vamos a pegarlo de nuevo. Pero creo que aquí tuve un error, porque, vamos a ver, corrigiendo esto,
echo. Vamos a ver si ahorita carga bien. Entonces dice que para probarlo, pues tendríamos que probarlo. Vamos a ver nuevamente, vamos a ver echo I like food. Punto, esto es mayor al new file 1.txt. Entonces, a ver. Echo. Entonces, vamos a probar el cat new. Esto sería para poder que lo imprima, ¿verdad? Pero que lo he probado para ver si no había ningún error. Entonces, por último, dice que observar que el estado del comando echo ha reemplazado el contenido original del archivo. Esto se debe a que el carácter sobrescribe cualquier contenido en un archivo existente. Para añadir el contenido a un archivo, en lugar de sobreescribir, hay que utilizar el símbolo mayor que 2 veces. Como ya anteriormente se había dicho, que el signo mayor veces el signo mayor que se tiene que poner. Entonces, vamos a poner nuevamente echo. De nuevo a poner aquí, this food is good. Esta comida es buena. Vamos a poner un puntito, así como está aquí. 2 veces el signo mayor que. New file 1 txt. Ahorita lo probamos. Vamos a concatenar esto. El new file 1.txt. Y nos aparece que me gusta esta comida y realmente esta comida es muy buena. Bueno, sin el realmente, sino que esta comida es buena. Entonces con esto pues no podemos hacer lo siguiente y estaríamos terminando. Bueno, esta sería la tarea 4 de la clase de laboratorio de Cisco de la segunda unidad del colegio Salesiano Don Bosco, ¿verdad? Muchas gracias.